Gracias a todos por acompañarnos presencialmente, los poquitos que podemos en este día histórico, que sí es muy importante para nosotros. Estamos muy honrados de recibir al licenciado Regino, al maestro Adelfo Regino, al respecto de esta colaboración que vamos a firmar, y sobre todo darle la bienvenida a los cientos de mexicanos, miles de mexicanos, me atrevería a decir, que van a ser testigos de este convenio tan importante con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que dirige el colega y amigo licenciado Adelfo Regino. Nos complace mucho recibirlo en esta su casa, que es la casa de todos los funcionarios públicos, la casa de todos los servidores públicos y la casa de todos los constructores de esa nueva visión del retorno al interés público, del retorno a los bienes públicos. Y, por supuesto, a nosotros como colegas de la función pública nos complace tenerlo aquí presente, pero yo creo que a todos los mexicanos nos llena de orgullo tenerlo al frente de una institución tan emblemática como es la Institución Nacional de los Pueblos Indígenas. El histórico 1 de diciembre de 2018 que todos construimos y que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó, estableció como primer compromiso de su gobierno, y así lo dijo, atender a las decenas de naciones indígenas que conforman ese mosaico cultural, esa riqueza fundamental de nuestra patria, y que es un eje vertebral de la Cuarta Transformación, los pueblos indígenas. Durante siglos, las distintas culturas, las distintas naciones de nuestra patria fueron relegadas al olvido, y sus demandas políticas tan importantes fueron también pasadas de largo. A finales de 2018, el gobierno reformó la ley y creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como un verdadero instrumento de atención y defensa de los derechos de nuestros pueblos fundadores, de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Mientras que otros gobiernos actuaban de manera más bien paternalista y burocratizante, simuladora, decían en discurso que protegerían a los pueblos indígenas, pero no respetaban sus derechos fundamentales y sobre todo sus derechos culturales, sus derechos cívicos y políticos. Hoy, en esta Cuarta Transformación y con este nuevo gobierno, sí vamos en buen camino, vamos rumbo al reconocimiento de las lenguas indígenas, no solamente como un adorno cultural, sino como una vértebra de nuestra cultura, y a darles el reconocimiento como lenguas oficiales nacionales, para que tengan la misma validez en los términos de la ley, y precisamente por eso es que es la importancia de este convenio que estamos a punto de signar, para darle esa importancia legal a nuestras lenguas originarias. El 27 de octubre, además, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Justicia para una de las naciones más importantes, el pueblo yaqui, en el estado de Sonora. Ahí estuvo presente el licenciado Adelfo Regino, y por ello también nos congratulamos de que estamos caminando en ese sentido. Por fin vamos a atender de manera integral las necesidades de tierra, de agua, de desarrollo, de territorios y de justicia para el pueblo yaqui. Le felicito de forma directa a usted, licenciado Regino, por esta resolución histórica y sobre todo por esa construcción que estamos empujando en Sonora. Desde nuestra trinchera, la Secretaría de la Función Pública tiene la convicción y compromiso precisamente de terminar con la profunda desigualdad
que hoy lastima a millones de indígenas y a más de 1,5 millones de afrodescendientes o de afromexicanos. Tenemos la obligación y la voluntad de cambiar los vicios que han afectado a las personas de estas comunidades, de estos orígenes, que les han ido invisibilizando, que les han dificultado o incluso con dolo y con una ética de la más baja les han impedido acceder a las mejores oportunidades de desarrollo social, de desarrollo cultural y de desarrollo político. Por ello, con este convenio que estamos a punto de firmar y que vamos a impulsar, promoveremos que los pueblos indígenas y afromexicanos o afrodescendientes se sumen de lleno a la vida legal, la vida pública y al combate a la corrupción en el país. Hoy los pueblos indígenas que se encuentran en este gobierno saben que tienen las puertas abiertas y esto no mediante prácticas paternalistas o burocratizantes, sino a través de una verdadera inclusión y de una verdadera institucionalización. La deuda con nuestros pueblos indígenas es histórica y es colosal, es grandísima. Y sabemos, estamos muy conscientes que no la vamos a resarcir en el corto plazo, ni de un día para otro, ni con un convenio, ni con una firma, sino con una clara voluntad política. Sin embargo, sí también tenemos que empezar en algún momento y por ello es que la firma de un convenio como este, el que aquí ponemos en marcha, es fundamental para esa gran lucha, para esa gran deuda que tenemos. Con el convenio que firmamos hoy, echaremos a andar acciones afirmativas y de pertinencia cultural. En primer lugar, desde nuestra Secretaría de la Función Pública y en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, estamos trabajando para adecuar la figura de los contralores sociales, por eso me complace que esté presente aquí la gente de la Contraloría Social de la Función Pública, para que adecuemos esta figura de Contraloría Social a los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. El objetivo es tener contralorías comunitarias en donde se hablen esas bellas lenguas, en donde se practiquen esas bellas prácticas y que nos ayuden a garantizar la honestidad y la integridad de los programas federales que atienden a este sector de la población. En 9 programas ya hemos trabajado este nuevo esquema de Contraloría y hoy sí estamos haciendo historia con la Contraloría Social indígena, con la Contraloría Social de pueblos originarios como una herramienta para terminar con la corrupción y la impunidad. Con este convenio también vamos a garantizar que las contralorías comunitarias operen en todos los programas que constituyen el anexo 10 del presupuesto de egresos de la Federación y vamos a mejorar con eso tanto la operación de los programas como las prácticas de rendición de cuentas y de Contraloría Cívica. Los integrantes de los pueblos originarios y afromexicanos serán los principales aliados de nuestra función pública para vigilar los cerca de 300,000 millones de pesos que se destinan a estos programas, que se destinarán a estos programas en 2021. Asimismo, vamos a impulsar una campaña para promover la figura de alertadores de la corrupción, de alertadores de malas prácticas en las poblaciones indígenas. Sabemos que con esto, con esta figura de los alertadores, vamos a tener mejores posibilidades para combatir la corrupción y para ponerle un punto final a la impunidad. La figura del alertador en términos legales proviene de un anglicismo, el whistleblower, pero nos gustaría institucionalizarla con una palabra de origen mexicano. Nuestros alertadores, nuestros denunciantes en México tienen que tener un origen indígena. Nuestro objetivo es ese, por ello, abrir la posibilidad de tener estos aliados y caminar en ese sentido.
Estamos también caminando hacia el protocolo de protección a personas alertadoras de la corrupción, que contempla medidas de protección específicas y colectivas para los pueblos y las comunidades originarias y afrodescendientes. Y finalmente este convenio también se enmarca en la incorporación y visibilización de funcionarios y funcionarias de origen étnico indígena en el servicio público. Estamos construyendo con nuestros directores de profesionalización aquí en la función pública un gran proyecto de un censo de funcionarios públicos de origen indígena y afrodescendiente, para demostrar que México es un gran mosaico multicultural y que así debe reflejarlo nuestro gobierno, pero que también tenemos que caminar en prácticas de darle justicia a nuestros funcionarios públicos de origen indígena, porque no queremos que se concentren en los niveles operativos, en las tropas, el ejército, en los sectores de limpieza, en los sectores de limpia, sino que estén en los más altos niveles, como es su caso, como es el caso de tantos más que tienen que ir ocupando cargos de dirección en la Administración Pública Federal. Este es un punto trascendental de nuestro convenio, es un aspecto muy importante y por ello vamos a adaptar los criterios que disminuyan la desigualdad y la injusticia para abrir incluso concursos orientados a poblaciones indígenas, concursos profesionales de carrera y incentivos para ir subiendo los escalafones dentro de la Administración Pública Federal, precisamente a las personas de origen indígena y de población afrodescendiente. Evidentemente, toda acción o trabajo se hará con apego a la norma, con apego a derecho y, desde luego, privilegiando nuestras reglas de mérito. Además de, evidentemente, subrayar e incorporar la pertinencia cultural y el enfoque de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en los programas diversos que tiene la Administración Pública Federal. Y, desde luego, lo mismo va a suceder con los proyectos y los programas que se implementen a través de nuestra Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de las Víctimas de la Corrupción de esta Secretaría de la Función Pública, cuya directora también se encuentra aquí presente, acompañando esta firma histórica de nuestra Secretaría de la Función Pública. Entonces, pues con este gusto de recibirlo, de firmar esto que estamos delineando brevemente, le reitero a usted el honor que es para mí que esté aquí presente, que firmemos este documento, que contribuyamos a la transformación del servicio público que estamos construyendo día a día y que este servicio público incluya de manera fundamental y con justicia a los pueblos originarios y afrodescendientes. Con la firma de este instrumento avanzamos en los principios básicos de la Cuarta Transformación y, sobre todo, damos un paso adelante para saldar la deuda que tenemos con la población indígena. Vamos pues a construir juntos las contralorías comunitarias, promover a las y los alertadores indígenas, así como acortar la brecha de desigualdad que enfrenta nuestra población indígena y afrodescendiente en el servicio público. Por primera vez en la Secretaría de la Función Pública y sobre todo en la Administración Pública Federal, se le da un lugar protagónico a nuestros pueblos originarios, a nuestras comunidades y, sobre todo, transformamos esa perspectiva de derechos individualistas para buscar la protección de los derechos comunitarios y hacer de esta función pública un mosaico de diversidad, de riqueza y de justicia. Muchas gracias. Dios magepe muguktekech timayep ñakiza agdawkot kadawkan matpa mujvinzan Irma Erendira Sandoval Dios kohuyep ko eza roja moyam hen moyam dehken estandun panjamim panjamotsp dos yamanek yak tukshah patañ hagishma ko hayavya yuk yak paduñ amujvinzan al licenciado Andrés Manuel López Obrador ko etushugnepek tu yakmapam yakanspiomach hanan shako dibe ja ich tu tsnaujben mochada navim de ko Dios kohuidum guktekech ko yamin de master chat beshev. Muy buenas tardes, mi estimada secretaria,
Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, te he dado un saludo en la lengua ayuk, la lengua mije, que se habla en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, y les he dado un agradecimiento muy especial por recibirnos aquí en su casa, por escucharnos y sobre todo por la firma de este importante convenio que cumple a cabalidad con el encargo que nos ha hecho el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de que por el bien de todos, primero los pobres, de manera muy especial nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Y yo quiero decirles, compañeras y compañeros, que para mí es un honor venir aquí a visitarlos, estar en esta casa, porque aquí se cumplen, aquí se implementan dos de los postulados fundamentales de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, esta tarea que ha encabezado Heréndira, que es el tema del combate a la corrupción. Creo que es uno de los pilares fundamentales que hoy caracterizan a este gobierno y que todos tenemos que poner en práctica en todos los ámbitos de gobierno y también en el conjunto de la sociedad. Y el otro principio fundamental que aquí se enarbola y se trabaja día a día es el principio de la austeridad republicana. Dos pilares, diría yo, de la Cuarta Transformación de la vida pública nacional y que encabeza nuestra secretaria Irma Heréndira Sandoval. Y por eso, secretaria, quiero reconocer toda tu valiosa labor, todo el esfuerzo que encabezas y el trabajo de todos los servidores públicos, mujeres y hombres que trabajan en la Secretaría de la Función Pública. Muchas gracias y nuestro reconocimiento más sentido por toda esta labor. Y dicho lo anterior, pues yo quiero agradecer la importancia de este convenio que estamos por suscribir entre la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, porque creo que va a sentar un precedente en nuestro país. Por un lado, estamos hablando de atender, de dar una atención especial a los 68 pueblos indígenas que existen a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos hablando de alrededor de 25 millones de personas que se autoadscriben a algunos de estos pueblos indígenas, por un lado, y también a la población afromexicana, que está particularmente concentrada en la Costa Chica de Guerrero, la Costa Chica de Oaxaca, aquí mismo en la Ciudad de México, y que es un sector muy importante de nuestra población que tenemos que atender. De modo que, pues, este convenio tiene como sujeto de atención a estos 68 pueblos indígenas, al pueblo afromexicano y toda la diversidad étnica, cultural y lingüística que esto representa para nuestro país. Y yo quisiera destacar de una manera general y resumida estas dos ideas fundamentales que tiene este convenio. Por un lado, esta idea de las contralorías comunitarias indígenas es una idea innovadora en muchos sentidos y que pues se ha venido poniendo en práctica por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera destacar que desde el año 2018 esta figura se ha venido implementando particularmente con el programa de caminos pavimentados a cabeceras municipales indígenas. El señor presidente instruyó en el caso de este programa que además de que la obra se ejecute de manera directa por los propios pueblos, por las propias comunidades y municipios, además de la generación de empleos que tiene que darse por toda también la amplia presencia de albañiles, de trabajadores de la construcción que hay en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Una idea, un postulado fundamental de este programa es que los recursos públicos sean ejercidos de manera directa por
los municipios de usos y costumbres, por nuestras comunidades y pueblos indígenas. Esto es un componente muy importante porque si ustedes analizan los programas públicos del gobierno federal o incluso de los gobiernos de los estados y los municipios, todo estaba prácticamente centralizado. No existían programas que pudieran ser transferidos de manera directa a los pueblos y a las comunidades y que pudieran ser ejercidas por estos. De modo que esta es la revolución que plantea este programa de caminos pavimentados. Hoy día, en este mismo momento, 133 municipios de usos y costumbres, municipios indígenas, están haciendo sus caminos, están generando empleos para las comunidades, pero sobre todo están ejerciendo los recursos públicos de manera directa. Y un componente fundamental del ejercicio de estos recursos públicos es el control, la rendición de cuentas que nuestras autoridades indígenas tienen que hacer ante sus asambleas comunitarias. De hecho, la obra se decide en una asamblea comunitaria, es la asamblea comunitaria quien autoriza la obra. Lo que hacemos nosotros como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues es planear sobre la base de las decisiones de los pueblos. Eso es un componente muy importante. La asamblea comunitaria sabe la suscripción de un convenio, porque ese es el marco de colaboración entre el municipio de usos y costumbres y el gobierno federal. Se suscribe un convenio donde se define el número de kilómetros que se va a ejercer y la cantidad de recursos que se va a ejecutar y cómo se va a ejecutar. Y también, en algunos casos de manera semanal, en otros casos de manera quincenal y en otros de manera mensual, la autoridad municipal tiene que rendir cuentas ante la asamblea comunitaria. También, para darle un seguimiento más detallado de estas obras, la asamblea comunitaria nombra un comité de caminos. Este comité de caminos, secretaria, es la que se encarga de ver al día el avance de la obra, que no falte el cemento, que no falte la grava, la arena. Es este comité de caminos quien está al tanto de que la obra avance. Tenemos pues aquí un ejemplo de participación comunitaria en un programa estratégico del gobierno federal y tenemos mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos que auditan día a día tanto la inversión, el avance del ejercicio financiero y por el otro lado la realización de la obra. Esto creo que es un precedente muy importante que tenemos que reconocerlo así, y esto sucede porque el presidente de la República conoce a nuestros pueblos y a nuestras comunidades, conoce la importancia de la asamblea comunitaria, pero sobre todo conoce que la honestidad es uno de los principios, es uno de los valores que se practican día a día en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Y considero, compañeras y compañeros, que este ejemplo de honestidad, de transparencia, de rendición de cuentas, tiene que ser reconocido por el conjunto de la Administración Pública Federal. Creo que es un ejemplo que debemos de multiplicar en los demás programas de la Administración Pública Federal. Felizmente hay otro programa que también está empezando ya a avanzar, el programa de la Escuela Nuestra, que justamente se inspira en este programa de caminos pavimentados, en donde el presidente ha tomado la decisión de que sean los padres y madres de familia, que sean las propias comunidades quienes administren y ejerzan el recurso público de manera directa en la infraestructura educativa. De modo que yo celebro que hoy estemos formalizando, secretaria, este importante convenio, porque pues nosotros como instituto vamos a poner todas nuestras capacidades
toda nuestra voluntad y nuestro compromiso para que podamos, como lo has dicho atinadamente, en los programas federales en donde hay una relación directa con nuestros pueblos y con nuestras comunidades, y en el caso del anexo 10, que también lo has señalado, del presupuesto transversal para los pueblos indígenas, podamos implementar estos mecanismos de controles comunitarios indígenas y que a partir de la experiencia desarrollada podamos en efecto consolidar estos dos principios fundamentales que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el combate a la corrupción y la austeridad republicana en nuestros pueblos y en nuestras comunidades indígenas. Y la segunda cuestión que quisiera destacar es, en efecto, también dar un reconocimiento a las personas indígenas que están laborando en la administración pública federal. De hecho, yo creo que una tarea muy importante que tenemos, secretaria, es hablar con la secretaria del Trabajo para que generemos normas y mecanismos que en aquellas regiones indígenas donde tiene presencia una institución federal se privilegie, se le dé prioridad a hombres y mujeres, a profesionistas indígenas que hablan su lengua y que conocen su cultura. Creo que ese es un tema que tenemos que trabajar con la secretaria del Trabajo, porque atiende también a esta instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. En nuestro caso, cuando se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, él fue muy enfático en decir: queremos que los nuevos servidores públicos del instituto, particularmente los que están distribuidos en todo el país, porque tenemos hoy alrededor de 133 centros coordinadores de pueblos indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional, dice el presidente: nosotros queremos que sean hermanas y hermanos indígenas. Y bueno, pues él lo dice porque todos sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues inició su carrera como servidor público en Nacajuca, en el corazón de la Chontalpa, por allá en 1976, cuando recién egresaba de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración. De hecho, fue su primer trabajo y él estuvo allí como director del Centro Coordinador Indigenista en Nacajuca, en la Chontalpa. De modo que él conoce de primera mano cómo funcionan estos centros coordinadores, y por eso el encargo que él nos dio es que se le diera preferencia a profesionistas indígenas en el servicio a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Y hoy, felizmente, también en el conjunto de la administración pública, pues tenemos compañeras y compañeros indígenas. Yo quisiera citar, por ejemplo, a Leticia Ánimas. Ella es hermana náhuatl de Huauchinango, y que ella es la coordinadora de uno de los programas más importantes que tiene este gobierno, que es el programa de becas para el bienestar Benito Juárez García. Ahí está una hermana náhuatl coordinando un programa federal prioritario. El otro caso pues es nuestra hermana poeta Natalia Toledo, quien es la subsecretaria de Cultura. Ella trabaja con nuestra compañera Alejandra Fraustro y está promoviendo los programas relacionados con la cultura y la lengua de nuestros pueblos en todo el país. Otro caso que quisiera destacar es el compañero Mardonio Carballo. Él es un lingüista, un comunicador. Él está al frente ahora de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas. Bueno, pues tenemos ejemplos destacados de cómo compañeras y compañeros que pertenecen a una comunidad indígena, que hablan una lengua indígena, están ocupando puestos directivos en el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y qué bien que pues en la identificación de las servidoras y los servidores públicos, pues un criterio sea justamente la pertenencia indígena, y que en el futuro tratemos de que funcionarios hablen alguna lengua indígena. Hay países que lo han logrado, por ejemplo el caso de Paraguay es emblemático, donde además del español, el guaraní es una lengua que se habla en las dependencias públicas, que
que es incluso un requisito en el caso del servicio exterior de Paraguay. De hecho, un servidor público en una embajada, en una oficina de este estado, en cualquier parte del mundo, tiene que saber hablar en primer término el guaraní, luego el castellano y luego el inglés. Es un tema que también habrá que platicar con el señor secretario de Relaciones Exteriores, porque yo creo que sería algo muy importante que nuestros embajadores, que nuestros cónsules, tomando en cuenta que en este país se hablan 68 lenguas indígenas, pero creo que algunos de ellos incluso podrían aprender alguna lengua. Aquí en el caso de la Ciudad de México, pues sería el náhuatl, porque aquí esta ciudad está fundada sobre México Tenochtitlan, y la lengua oficial que se hablaba en la Gran Tenochtitlan, pues era justamente la lengua náhuatl. Entonces, creo yo que este convenio pues viene a trazarnos una ruta de trabajo que yo estoy seguro lo vamos a lograr, porque yo conozco la dedicación, el compromiso, la responsabilidad de nuestra secretaria de la Función Pública, una mujer dedicada a servir a nuestros pueblos y a nuestras comunidades, y también su equipo de trabajo. Yo estoy seguro que en esta relación de cooperación y colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas va a rendir muy buenos frutos, y estoy seguro que pronto le vamos a informar al presidente López Obrador las importantes acciones que estamos realizando de manera conjunta y coordinada entre ambas dependencias. Por eso, pues yo le agradezco mucho, secretaria, que nos reciba, que nos reciban ustedes, compañeras y compañeros, en esta importante dependencia del gobierno federal. Yo sé que están haciendo un gran trabajo, y nosotros humildemente nos vamos a sumar a este importante esfuerzo. Muchas gracias. Dios te cuide. Gobierno de México.